Bueno, aquí estamos nuevamente con otro programa de esta serie de ciclo de jardinería, paisajismo, etc. Pero hoy estamos haciendo un trabajo que está vinculado a los cambios o recambios de maceta en plantas de interior. Es habitual, es muy común que la consulta en el vivero llega la gente o pregunta qué es lo que le pasa a mis plantas de interior. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué está con este aspecto desagradable, este aspecto feucho? Resulta que la cosa es muy sencilla. La planta agota las reservas del suelo. Esa es la más simple, la más común de las razones por las cuales hay que ir cambiando plantas de maceta. Sucede que la planta se compra en el vivero en un tamaño de maceta, crece la planta en condiciones óptimas dentro de la casa. Deberíamos explicar que las plantas de interior en realidad no existen, son plantas tropicales o subtropicales que nosotros en los climas como este, fríos o templado frío, las tenemos que meter adentro. Y tenemos que jugar con algunos elementos como tiene que ver la luz que en invierno habrá que arrimarlo a las ventanas para que sea mayor, y en verano las vamos alejando porque si no se pueden cocinar. La primera razón por la que hay que cambiar una planta de maceta es porque agotó las reservas y las raíces llenaron el espacio. Eso es muy común y lo podemos ver. Ahora Lucía va a trasplantar unas plantas y tenemos que ver, una begonia en este caso, que está colmatada la maceta con el sistema radicular. Esto es en condiciones normales, óptimas, con buen sustrato. Vamos a explicar lo que es el sustrato, que es una mezcla, que agotó las reservas, llenó el espacio y entonces nos dice que tenemos que cambiarla. Hay otras razones por las cuales hay que cambiar macetas, son más graves. Esas otras razones pueden ser que hay encharcamiento, mal drenaje, hay un problema de salinidad en el suelo o en el agua, o hay suelo muy compactado, o hay suelos muy densos con mucha arcilla, etc. Por eso hablamos de sustrato. El sustrato es una mezcla. Esa mezcla tiene que contener o puede contener un poco de suelo, 30, 40, hasta el 50% como mucho, como formar parte de esa mezcla, y después se usa perlita, se usa pinocha, se usa turba. ¿Por qué se usa turba? Porque es una materia orgánica fósil que no se descompone con el tiempo. Si nosotros la queremos reemplazar con abonos orgánicos, abonos de corral, etcétera, etcétera, eso no funciona, o mejor dicho, puede funcionar, pero poco tiempo, porque se oxida muy rápido, se consume, se pierde en la atmósfera y tiene el agravante de poder tener o contener semillas de maleza. Entonces lo que se necesita acá es un sustrato que sea muy poroso para mejorar la densidad. Ustedes van a ver ahí que Lucía está haciendo un cambio y pone sustrato por debajo y alrededor. Los cambios de maceta habría que hacerlos a macetas un número por encima del que tenía la planta. No se pueden cambiar de maceta a macetas demasiado grandes. Hablamos de contenedor en general, maceta, cualquier recipiente que la señora use en la casa no tiene ningún inconveniente. Nosotros hablamos de maceta porque, bueno, es el término técnico, pero puede ser cualquier recipiente. Pero tengan en cuenta, por favor, esto. No se puede, no se puede usar tierra, suelo, en el estado natural, como se levanta de la chacra, una porción, una palada de tierra, y meterlo en un contenedor. De ninguna manera, porque el comportamiento es muy distinto, muy distinto. Se compacta, se apelmaza y no puede de ningún modo respetar esas condiciones que tenemos que tener acá. En este caso, por eso las plantas de interior, en realidad cualquier planta responde bien a estos tratamientos. Lo que pasa que en exterior y a campo no se usa mucho, salvo que sea una especie muy delicada que requiera determinadas condiciones de suelo, por ejemplo suelos ácidos específicamente, como acá tenemos alcalinidad alta,
no se pueden, no podemos darle las condiciones que la planta pida, y entonces en ese caso sí se usan estos sustratos. Si no, hablamos que esto es solamente destinado para las plantas de interior. En este caso, ahora ahí hicimos el trasplante de una begonia. Esto ahora vamos a poner un fertilizante. Siempre hay que poner fertilizante. Hay que usar fertilizante porque es nutrir a las plantas. Los fertilizantes líquidos o sólidos. Nosotros usamos sólidos porque somos conscientes de la cantidad de fertilizante que hay que usar en cada maceta conforme al tamaño. Pero en la casa es mucho más práctico usar fertilizantes líquidos porque son más fáciles de preparar. Yo hablo de los fertilizantes químicos, concentrados, etcétera, etcétera. ¿Se pueden usar abonos orgánicos? Sí, claro que se pueden. Eso depende de muchas cosas y ya vamos a hablar un día específicamente de fertilizantes y de abono, que son dos cosas distintas. Como cuando hablemos de los gajos para enraizar hormonas sintéticas, nosotros en el vivero usamos hormonas sintéticas. ¿Se pueden usar hormonas naturales? Sí, claro. Y las vamos a describir y vamos a explicar cómo se hace, y alguna vez lo hemos hecho. Entonces, de esta forma, logramos que la planta pueda invadir, colonizar su nuevo espacio. Le pongo un poco de fertilizante, la acomodo. Ese es el caso que la planta está pidiendo cambio de maceta porque la llenó al recipiente y entonces necesita expresarse. Si pasa el tiempo y sigue todo el resto de la temporada en esa misma maceta, estamos en problemas porque la planta empieza a decrecer en su aspecto ornamental. La planta se pone pálida, la planta pierde color. Nosotros le llamamos a eso clorosis. Y bien puede ser la causa, la falta de algún nutriente. El primer nutriente que acusa clorosis es el nitrógeno, la falta de nitrógeno. En realidad son muchos los que causan clorosis, pero en este caso sería un agotamiento genérico. Las hojas se achican, eso también suele suceder, y fíjense, presten atención, cuando se alargan los entrenudos y cuando las hojas se achican y se ponen pálidas y pierden turgencia, también puede ser un problema de luminosidad. Entramos al invierno, que es una etapa donde la luz es pobre, entonces tenemos que, en nuestras latitudes es muy pobre, y tenemos que empezar a pensar que esa planta hay que arrimarla mucho a la ventana, porque si no vamos a tener muy pocas horas de luz. Ese es un cambio convencional. Estamos haciendo cambios de maceta en un momento del año que es el otoño antes del invierno, y el otro momento óptimo para hacer cambios de maceta es en la salida del invierno. La salida del invierno no es agosto o septiembre, es septiembre, octubre y también podría ser noviembre. No hay que olvidarse que nosotros tenemos heladas, por lo menos en el valle tenemos heladas en octubre. 2 heladas en octubre, estadísticamente, para 30 o 40 años de promedio tenemos 2 heladas en octubre, una de las cuales puede ser bastante intensa. Entonces, tampoco podemos andar sacando las plantas afuera. Esa es una costumbre que mucha gente tiene, y uno pasa por alguna vereda y ve las plantas de los comercios en la vereda los días que llueve. No, la planta no puede acostumbrarse tan rápido a un cambio que lo sacamos a la vereda, al sol, la metemos adentro, etc. La planta tiene que estar con mucha armonía y no tiene la capacidad de cambiar y adaptarse rápidamente. No tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a estos cambios bruscos. Muy bien, y menos si hay viento. Estos cambios entonces obedecen a razones o causas absolutamente normales. La planta va creciendo, invade todo el sustrato y necesita un cambio. Decíamos que estos sustratos, nosotros usamos sustratos comerciales. Esos sustratos comerciales vienen preparados y básicamente son una mezcla de turba y perlita. ¿Qué hacemos? Los podemos estirar, valga el término, con un suelo que reúna determinadas características físico-químicas excelentes, de excelencia. No se puede poner cualquier suelo. Tiene que ser excelente, tiene que haber ya vamos a hablar de eso en algún momento, un programa específico de suelo y agua. Tiene que haber un equilibrio entre las fracciones minerales del suelo, arena, limo y arcilla.
Tenemos que ser muy conscientes de eso. No podemos poner cualquier mezcla, no podemos poner cualquier material. Cuando la gente lo quiere armar en su casa, puede hacerlo. Este sustrato no es obligatorio comprarlo. Lo que tienen que hacer es un 30, 40, 50 como máximo por ciento de suelo natural de excelente calidad y poner perlita, poner turba, completar el otro 50%, pinocha, hojas de hojarasca, un montón de esas condiciones. Evitar los abonos orgánicos de corral. Evitarlo en las plantas de interior, en las macetas, porque se oxida muy rápido. No es que no sirva, se oxida demasiado rápido y para el próximo cambio de maceta que va a suceder dentro de mucho tiempo, no se puede esperar que todavía exista en la maceta. Se deteriora muy rápido y ustedes habrán visto alguna vez esas plantas que las sacamos de la maceta o las vemos que tiene como un espacio libre, que queda la maceta y hay un espacio de aire y la tierra o el suelo de la maceta se apelmazó muchísimo, tiene una altísima densidad y las raíces no pueden no pueden manifestarse dentro de ese suelo. Tienen un problema muy grande que tiene que ver con que no pueden invadirlo, no puede tomar agua, no puede tomar nutrientes y la planta se deteriora. Se deteriora muchísimo. Otra cosa que hay que evitar son estas cuestiones vinculadas a los platos que les ponemos debajo a las macetas. Esos platos que les ponemos debajo son importantes para no mojar el suelo, no mojar el piso, etc. Eso está bien. Lo que no puede estar es pegado a la maceta, porque si está pegado a la maceta no favorece un buen drenaje. La planta tiene que tener agua y aire. Agua y aire. Es tan necesario uno como el otro. Si no tienen aire, no pueden tomar agua. Entonces, hay que lograr una separación entre el fondo de la maceta y el plato, que eso se puede hacer con arena, con granza, con grava, con piedritas, con lo que fuere. Entonces, ponemos agua y de paso, si usamos un plato mucho más grande que la maceta, aunque estéticamente no quede muy bien, lo que se hace es tener una superficie de agua evaporando que le genera un ambiente húmedo a la planta. Ese ambiente húmedo es de fundamental importancia. Nosotros que tenemos un clima preferentemente seco, es importante. Por eso es tan importante agrupar las plantas en algún sector muy luminoso y armar una zona de pérdida de agua. Pero tiene que quedar bien claro que no se puede de ninguna manera armar las macetas que están tocando el fondo del plato. Eso hay que evitarlo y normalmente siempre, en cualquier casa es así. Y esos son parte de los problemas que las plantas tienen. Ahora Lucía está cambiando un helecho. El helecho estaba pidiendo intensamente el cambio porque estaba completado. Le corté las raíces que estaban enruladas, puse sustrato. Siempre el cuello de la planta tiene que estar casi en la superficie, o sea, no muy enterrada en la maceta, para que tenga el mayor espacio posible para cubrirlo con las raíces. Le digo, con raíces todo el fondo de la maceta, ¿sí? O sea, aprovechar todo el espacio que dispone. Al ponerle el fertilizante, voy a inducir a la planta que emita raíces nuevas y se acomode donde le toca vivir. Luego le coloco el sustrato, no compacto el pan. ¿Por qué? Porque si yo compacto mucho, estoy quebrando demasiado las raíces. Entonces, el agua va a ocupar todo el lugar que le corresponde. Ahora vamos a armar, o va a armar Lucía, un grupo, una mini figura en una maceta, un cuenco, que comercialmente llaman conca, pero es eso, o sea, son macetas más anchas que profundas, o sea, tienen esa característica, y que va a agrupar 2 o 3 plantas, en este caso de la misma especie, y se arma una figura. Esto es muy común
en los casos que hay que armar plantas de interior, en los regalos y en muchas. Los regalos con plantas son muy interesantes y es fácil armar una figura muy interesante en un macetero así, con 2 o 3 ejemplares por maceta. Ahora Lucía les va a explicar cómo se arman las macetas o cómo se ponen. Bueno, ven, primero pongo el sustrato, ¿sí? Voy a presentar las macetas, voy a sacarlas del balde y saco las raicitas que se están enrulando para que no se envejezca la planta. La acomodo, la vamos a ir presentando. Vamos a usar un color blanco combinando con los 2 repollos colorados en este momento. Son repollos ornamentales, no repollo comestible. Se parece mucho al repollo que está de moda, que es el kale. Bueno, acá les he presentado, les coloco el fertilizante y voy ahora en este momento a cubrir todos los espacios libres con el sustrato. Entonces, de esta forma, después las plantas van a ir creciendo y van a ocupar todo este espacio. ¿Ah? Entonces, de esta forma va a quedar muy bien armada la figura. Así que vamos a finalizar. Vuelvo a lo mismo, no aprieto, la tierra sola va a ocupar su lugar cuando la friegue. Hay que evitar la compactación del suelo de forma artificial. Hay que evitar la compactación. Muchas veces hay gente que viene y dice, ay, la planta no me crece. Claro, cuando la plantan todavía, en las épocas tradicionales, es que apisonaban el pan de tierra. Entonces, la pobre planta no puede expresarse. Bueno, vamos a ir colocándolo acá. Y ahora podríamos empezar a cambiar otra planta de maceta. Tenemos en este momento un ficus. El ficus es un árbol afuera, en el norte. Acá funciona como una planta de interior. Entonces, vamos a sacarlo de la maceta. Vemos que las raíces están enruladas. Entonces, yo voy a cortar un poquito las raíces para que la planta pueda invadir el espacio nuevo que va a disponer. Vamos a ponerle el sustrato. Pobres plantitas están pidiendo socorro. Esa planta está en la maceta de cultivo hace bastante tiempo. Está lo que decimos en la jerga pasada. Hay muchas raíces, una densidad alta de raíces pegadas a la pared de la maceta, girando, tratando de encontrar agua y nutrientes. Cuando uno le brinda el espacio de una maceta de superior tamaño, el número que sigue, recuerden, el número que sigue, no hay que ahorrar tiempo y trabajo pasándola en una maceta demasiado grande. No se comporta muy bien la planta. Lo mejor es ir paso a paso. Entonces, la planta en ese caso va a invadir un sustrato nuevo, fresco, rico en nutrientes y encima se le agrega un poco de fertilizante y va a lucir espléndidamente bien. Es muy interesante, en este caso, por ejemplo, la planta pasa de la maceta de cultivo a una maceta comercial porque es la presentación de un regalo, por ejemplo. Entonces se le agrega un elemento de cosmética, eso no es fertilizante, eso es lo conocido como brillo foliar y es mejorar el aspecto estético. En realidad no aporta ningún nutriente, es un aceite
que no tiene fitotoxicidad, no hace daño, y le da un aspecto para una exposición, para una inauguración, para un regalo, para una cosa así por el estilo. No está mal aplicarlo cada tanto, pero no se puede aplicar todos los días porque tienden a tapar los estomas de las hojas. Y los estomas son la forma que tienen las plantas de respirar, hacer fotosíntesis, evacuar el agua sobrante, transpiran, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a armar también con plantas de interior sin salir de la rutina, pero vamos a armar otra cosa. Esto es ya una composición con plantas de interior para una escena específica, por ejemplo, un regalo empresarial, una decoración de interiores, etcétera, etcétera. Se arma una composición donde intervienen generalmente o normalmente 3 especies, 3 ejemplares. Esos 3 ejemplares tienen que cumplir determinadas características. Es un criterio general, igual que cuando se arma una figura en el parque o en cualquier otra condición. ¿Por qué las 3 especies? Porque es más o menos dar una idea de la tridimensión. O sea, hay que poner una especie que cumpla con el concepto de eje vertical, hay que cumplir con algo que llene más cuerpo. En este caso la planta vertical va a cumplir un poco con las 2 funciones, y algo más bajo, rastrero, y si es posible que disimule un poco la maceta y que descienda sobre el borde. Algo que cuelgue, decimos nosotros, algo que sea erguido, flaco y alto, que forme el eje vertical, la masa importante, y después tenemos el piso. En este caso se lleva la planta principal a uno de los bordes de la maceta, de manera que quede lugar o espacio para las otras plantas. Eso es bastante sencillo, y lo que se busca es que dure un tiempo. Las plantas de interior tienen una duración, se compara con las flores en los floreros. Lo que pasa es que pueden durar en esta condición y en esa maceta una temporada y media, 2 como máximo. Y ya requiere al término de ese tiempo, requieren o cambios de maceta o directamente armar otra composición con las mismas o con otras plantas. No es algo eterno, porque las plantas van a crecer, se van a desarrollar, va cambiando su tamaño y también van cambiando conforme cambian las estaciones del año. Eso pasa en el paisajismo en general, pasa con las plantas tanto de exterior como en las plantas de interior. Así que no es que eso es estático y es para siempre, de ningún modo. Ahí Lucía les va a explicar cómo es el procedimiento, cómo lo va haciendo. Bueno, tenemos la maceta acomodada con el sustrato, la planta retirada hacia atrás. Entonces ahora tenemos que poner algo que cuelgue hacia adelante y acá algo más globoso o erguido que haya contraste de color para armar una buena composición. En este momento vamos a seguir completando, porque como las plantas que vamos a poner adelante tienen menos pan de raíces y de tierra, vamos a poner un poco más de sustrato y tener en cuenta que es necesario el sustrato para las plantas de interior porque están contenidas en un envase por mucho tiempo. Luego de ponerle todo el sustrato y cubrir todos los espacios que tenemos libres, vamos a colocarle el brillo foliar para darle la finalización. Les podremos poner el moño y entregarlo para un regalo. Bueno, ahí tenemos una composición con plantas de interior realizada con 3 especies en una maceta apropiada. Fíjense que entraron las plantas justo en tamaño
porque en una composición de plantas de interior, o para una exposición, o para un regalo, o para una inauguración, no se puede armar las plantas pensando en el tamaño que van a tener en adulto y que van a llenar después el espacio como cuando uno hace un jardín o un parque y lo diseña con plantas que van a estar para toda la vida. En este caso, el espacio tiene que estar colmado de un primer momento. Bueno, con esto hemos terminado con esta figura, que es una figura específica para una inauguración, para un evento especial, para una exposición, donde se busca, el objetivo es que las plantas colmen todo, llenen todo el espacio de la maceta, porque el trabajo tiene que quedar terminado instantáneamente cuando está hecho. Es distinto al criterio que se usa cuando se hace jardinería o paisajismo a campo, que las plantas tienen que crecer, desarrollarse y llenar los espacios. Acá no, porque el trabajo es instantáneo. Con esta hermosa figura damos por terminado el programa de hoy y nos despedimos hasta la próxima.